Hola, este video es una pequeña introducción a la física moderna que tiene que ver con la unidad 3 de física 2. Vamos a ver qué es la física moderna, relatividad especial, la relación entre momentum y longitud de onda, el átomo de Bohr y otras cosas. Bueno, a finales del siglo XIX, el conocimiento de las formas de energía térmica, química y eléctrica ya se manejaban bastante bien a 2 siglos de los trabajos de Newton. Entonces ya se había inventado varios de los instrumentos que conocemos hoy en día, como la máquina de escribir, el cinematógrafo, la máquina de rayos X, máquinas voladoras, máquinas de vapor y la máquina de combustión interna. Estaba a punto de inventarse el primer avión con motor de los hermanos Wright. Entonces se pensaba que ya únicamente faltaba descubrir algunas pequeñas características de los átomos y la luz. Entonces la física moderna se refiere a cómo son los átomos y cómo es la luz. Pero ¿qué se sabía de la luz en 1900? Se sabía que la luz es una cosa que viaja en línea recta, lo cual permitió desarrollar las lentes y toda la óptica geométrica, los espejos, la refracción, etcétera. Y también se sabía que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, porque en 1676 se encontró un incremento de 15 segundos en el periodo de una de las lunas de Júpiter cuando la Tierra se está alejando de Júpiter. ¿Qué se sabía de la luz como onda? Bueno, en 1801 Jung demostró que la luz es una onda porque a veces luz más luz te da luz más brillante y a veces luz más luz te da sombra. Cuando los fotones, que son ondas, llegan uno como una cresta y uno como un valle, la suma es que se cancelan. Y gracias a Maxwell se sabe que una onda electromagnética es una onda que viaja a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la luz debe ser una onda electromagnética. En 1887, Michelson y Morley hicieron un experimento donde esperaban medir variaciones en un patrón de interferencia de la luz debido al movimiento relativo del éter luminífero con la Tierra. Se creía que la luz se mueve a esta velocidad, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo respecto al éter luminífero, pero encontraron que no se detectó ninguna variación, por lo tanto la velocidad de la luz es la misma, no solo en todas direcciones, sino también en todos los sistemas de referencia, cual estaba en contra de la relatividad de Galileo. ¿Y qué se sabía de los átomos? Bueno, los átomos cuando se calientan producen luz. Un objeto caliente produce luz en todos los colores del arco iris, pero si el objeto caliente es un gas de un solo tipo, entonces en lugar de producir en todas las frecuencias, produce nada más en ciertas frecuencias un espectro de emisión y cada átomo de cada elemento químico distinto tiene su propio espectro de emisión que es como su huella dactilar. Eso nos permite saber qué gases están presentes en las estrellas. Si tenemos una fuente caliente como el Sol y luego una nube de gas frío, entonces en lugar de observar líneas de emisión se observa líneas de absorción. Pero exactamente cómo está distribuida la cantidad de luz en este arco iris era una duda. Entonces se estudió la luz atrapada en cavidades metálicas y calentadas. Se esperaba que la onda atrapada dentro de esta cavidad metálica formara una onda estacionaria, se termalizara toda la luz allá adentro y se tuviera luz de una sola longitud de onda con función de la temperatura. Entonces, esta versión clásica o esta idea clásica se le llamó la ley de Rayleigh-Jeans, pero si se ajustaba a los primeros datos obtenidos, conforme la frecuencia de la luz aumentaba, la energía se iba rápidamente a infinito. Entonces la teoría clásica falló,
lo que podemos decir es que se observó estas curvas de emisión. La ley de Wien dice que un objeto a mayor temperatura tiene una longitud de onda en donde el máximo dada por esta función de la temperatura. Y por ejemplo, el área total bajo la curva va como sigma por t a la cuarta, que es la ley de Stefan Boltzmann. Pero la forma completa de esta exponencial la dio la ley de Planck. Planck era una persona que sabía muchas matemáticas, hizo un análisis estadístico de la curva y lo que dijo fue que parece ser la distribución de paquetitos de energía HF. Entonces cada fotón de luz tiene una energía H por la frecuencia de la luz, donde H es 6.62 por 10 a la menos 34 joules segundo. Este se le llama la constante de Planck. Y entonces la energía de un fotón sería H por la frecuencia de la onda del fotón. Y aquí se ve que H por F es la energía, donde K por T es la energía térmica clásica. Por lo tanto, los intercambios de luz con las paredes deben ser paquetitos de energía de tamaño H por F. De tal manera que la energía no se intercambia dependiendo de la temperatura, sino en forma de paquetitos de energía. Entonces, en 1905, Einstein presenta un experimento de un efecto fotoeléctrico en donde demuestra que la energía del fotón de luz es H por nu, donde nu es la frecuencia de la luz, tal como lo dijo Planck. En este experimento ilumina una lámina de metal y si la luz con la que ilumina tiene suficiente energía, se desprende un electrón. Entonces necesita una lámpara con una luz a la cual le pueda variar la frecuencia, y si la frecuencia es muy baja no se observa que se desprenda ningún electrón hasta que se alcanza una frecuencia umbral, se empiezan a desprender electrones, y si se aumenta la frecuencia de la luz se desprenden electrones y además salen con energía cinética. Para esto usó un cátodo y un ánodo, o sea, aquí esta lámina que se ilumina está cargada negativamente y enfrente hay una placa cargada positivamente, de tal manera que cuando se desprendan los electrones, si se desprenden, viajarán acelerados hacia esta otra placa produciendo una corriente medida. Esto es más o menos como cuando un niño va a la tienda y pide un gansito. Si lleva poco dinero no le da nada. Si lleva la cantidad umbral del precio del gansito, entonces sí le dan. Y si lleva además, entonces también le dan gansito, pero le sobra cambio. El antecedente natural de la relatividad especial es la relatividad de Galileo. Supongamos que tenemos un tren en movimiento y aquí Juanchito decide caminar una distancia r', pero el tren está en movimiento de tal manera que el tren avanza una distancia, la velocidad del tren por el tiempo que se tarda Juanchito. Visto desde afuera, hay que ver que la distancia que caminó Juanchito hay que sumarle la distancia que se movió el tren para ver el cambio de posición total de Juanchito. Si dividimos esta transformación de la posición entre el tiempo, nos da la relación de las velocidades. El resultado de Galileo es que las velocidades se suman. Entonces, a la velocidad de Juanchito vista desde el tren, hay que sumarle la velocidad del tren y nos da la velocidad total vista desde afuera. Ahora, hay que considerar que desde afuera, el observador de afuera no está repartido por todo el espacio, sino que está en un punto fijo. De tal manera que se necesita un fotón que vaya del punto donde está Juanchito al observador de afuera para decirle que el experimento ya empezó, y otro fotón cuando Juanchito llega a la posición final que vaya a decirle al observador de afuera que el experimento ya terminó. El segundo fotón tendrá que recorrer esta distancia extra respecto al primero,
El tiempo que le lleva a la luz recorrer esta distancia extra nos dará un retraso en la información, de tal manera que el tiempo observado afuera será igual al tiempo observado dentro del tren más el tiempo que tarda un fotón en cubrir esta distancia R0 o X0. De tal manera que este experimento nos da esta transformación del tiempo. Entonces, dadas las evidencias del experimento de Michelson y Morley, Einstein postuló que una de las leyes de la naturaleza es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, en todos. Las transformaciones que hacen válido esto se llaman transformaciones de Lorentz y son las transformaciones de Galileo, pero con un coeficiente de proporcionalidad gamma introducido aquí, que con este experimento pensado de un fotón disparado hacia un espejo en un tren que se desplaza hacia la derecha a velocidad u, encuentran que gamma vale 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada sobre c cuadrada, cuando la u, la velocidad relativa a la que se mueve el otro sistema, es mucho menor que la velocidad de la luz. Este término vale 0 y gamma vale 1 y se recuperan las ecuaciones de la relatividad de Galileo. Pero si la u tiende a la velocidad de la luz, gamma tiende a infinito. Entonces ahí empezaron a soñar si se mide un pequeño retardo cuando ves a una nave que se aleja de ti por el tiempo que tarda el fotón en recorrer la diferencia de camino óptico. Entonces si u tiende a c cuando gamma tiende a infinito, en la nave se verá que pasa poco tiempo cuando en la Tierra pasa mucho tiempo, como en la paradoja de los gemelos. Además, dadas estas transformaciones, se sigue que la velocidad total observada es como la suma de las velocidades de Galileo, pero dividido entre este término, 1 más la velocidad medida en el sistema primo por la velocidad relativa entre la velocidad de la luz al cuadrado. Esto garantiza que aunque veas una nave que desde la Tierra se mueve a la velocidad de la luz, si ésta dispara un fotón o un par de fotones también a la velocidad de la luz respecto a la nave, respecto a la Tierra también se verá que el fotón va a la velocidad de la luz. Entonces, a partir de las transformaciones de Lorentz para la posición y el tiempo, se estudian las transformaciones para las velocidades y las fuerzas. Si tenemos una carga en un sistema de referencia y la carga se está moviendo, y otra carga en otro sistema de referencia y también se está moviendo, además de la fuerza de Coulomb que hay en un sistema de referencia donde está la carga en movimiento, aparece una fuerza observada que es proporcional a la velocidad de la carga y a la velocidad del otro sistema, que no es otra cosa más que la fuerza magnética. Entonces, la relatividad especial explica que el campo magnético y la fuerza magnética son un efecto relativista de ver que dos cargas se están moviendo cuando la única fuerza real es la fuerza de Coulomb. Entonces se estudia también la transformación de Lorentz de los campos magnético y eléctrico que hay en los dos sistemas de referencia, y en los dos sistemas la fuerza total se puede escribir como la suma de una fuerza de Coulomb más una fuerza magnética. Con este tipo de trabajos, Einstein resolvió la paradoja de por qué cuando mueves un imán cerca de una bobina se induce un campo eléctrico que produce una corriente de acuerdo a la ley de Faraday, como lo escribió Maxwell. En cambio, si lo que mueves es la bobina, no hay campo magnético variable. Sin embargo, si hay un cambio en la cantidad de flujo magnético dentro de la bobina que produce una fuerza electromotriz, diciendo que las dos son equivalentes porque la velocidad relativa es lo único que importa.
En relatividad especial se estudia un espacio que tiene tres componentes espaciales y una temporal, que es el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces se tiene un cuadro vector de posición x, y, z, c por t, y eso da un cuadro vector de velocidades, velocidad en x, velocidad en y, velocidad en z y c, la velocidad de la luz en la coordenada del tiempo. Y si multiplicamos estas velocidades por la masa de la partícula en reposo por el factor gamma, se obtiene el cuadro vector de momentum. Entonces, una cantidad que se conserva es la diferencia entre la magnitud al cuadrado de la parte espacial menos el cuadrado de c por t. Al igual que en la mecánica clásica, el cuadromomento se debe conservar de alguna manera en las colisiones de partículas elementales. Entonces Albert Einstein aprovechó eso para definir una energía a partir del cuadromomento. Resulta ser que el cuadrado de este término menos el cuadrado de la magnitud de la parte espacial del cuadromomento es igual a la masa en reposo al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado en todos los sistemas de referencia en colisiones de partículas fundamentales. Entonces, a partir de este término temporal se define la energía total. Aquí se multiplica por otra c para que tenga magnitud de energía. Y esta ecuación de conservación se puede ver como la energía total al cuadrado menos esta energía, que sería el cuadrado de la energía cinética, igual a esta energía, que sería la energía en reposo. De esta manera se despeja de aquí E igual a la raíz de p cuadrada c cuadrada más m0 al cuadrado c cuarta. Esta es la ecuación de la energía de Einstein, aunque se conoce más con esta forma. En el caso en que un electrón, por ejemplo, no se mueve, no tiene momentum y se reduce a E igual a m0 c cuadrada, donde m0 es la masa en reposo del electrón, aunque la energía total tiene la misma forma. Gamma por m0 se le llama la masa total o la masa en movimiento, y la energía total es igual a la masa total por c al cuadrado, que es la fórmula más famosa. Entonces, a partir de esta energía de Einstein, podemos ver que un fotón que no tiene masa en reposo, pues no tendrá este término y será nada más igual al momentum por la velocidad de la luz, su energía total. Por lo tanto, un fotón con una energía h por la frecuencia del fotón tendría un momentum h por la frecuencia del fotón entre la velocidad de la luz. O sea, al fotón se le puede asociar un momentum. De aquí sacó Einstein la idea de que puede llegar un fotón malvado con momentum y golpear a un electrón y sacarlo del material. Aquí podemos ver un experimento antiguo clásico donde la luz hace que se muevan unas paletitas. Aquí la moraleja es que la luz empuja porque la luz tiene momentum. Bueno, utilizando que la luz tiene un momentum igual a la energía del fotón entre la velocidad de la luz, se puede usar la luz para empujar algo. Stephen Hawking y Milner propusieron crear una pequeña nave de unos cuantos gramos de pesada, una camarita como GoPro, ponerle una vela y empujarla con un rayo láser desde aquí hasta Próxima Centauri. Podría alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz porque en el espacio no hay fricción. En 1924, Louis Victor de Broglie, príncipe de Francia, propuso que la materia presenta características ondulatorias. Usó esta misma fórmula y dijo, bueno, entonces un electrón que tenga un momentum PE tendrá una longitud de onda igual a h, la constante de Planck, entre el momentum del electrón.
Bueno, esto se demostró haciendo que electrones interfieran entre sí como ondas y después se utilizó para crear un microscopio de barrido electrónico en donde se usan electrones en lugar de luz y en lugar de lentes se usan campos magnéticos para enfocar el haz de electrones, lo cual permite ver cosas microscópicas. Otro dispositivo que ya existía para 1900 eran los rayos X de Röntgen. En este dispositivo de rayos X se acelera un haz de electrones que choca contra un metal y al frenarse rápidamente produce una luz llamada rayos X. Entonces los electrones que entran al metal chocan contra los núcleos atómicos desviándose y aquí producen un fotón. De aquí se obtiene la ley de la naturaleza de que cuando una partícula cargada es acelerada, esta emite radiación electromagnética perdiendo así energía. También lo podemos ver en este dibujito. Y entonces una partícula cargada acelerada radia. Es el principio de funcionamiento de las antenas, también de los emisores. En una varilla aceleras cargas eléctricas y esto produce ondas electromagnéticas. En 1913, Niels Bohr genera un modelo atómico que reproduce bien las energías cuantizadas de las órbitas de los electrones en un átomo. Antes que Bohr, solo se conocían algunas características de los átomos, como que eran el ladrillo fundamental de la materia, que tenían cargas positivas y negativas. Y Rutherford encontró que el núcleo es muy chiquito y la nube electrónica es muy grande. El núcleo mide como 10 a la menos 15 metros, mientras que la nube electrónica mide alrededor de 10 a la menos 12 metros, o sea 1000 veces más. Pero no se sabía nada de la distribución de los electrones alrededor del átomo. Entonces Bohr utilizó una teoría como la teoría gravitacional que se conocía en ese entonces. La energía de un satélite alrededor de la Tierra pues será la energía cinética menos la energía potencial, nos da una función que va como 1 entre R. Entonces el satélite está atrapado y hay que darle esta energía para que escape, o se quedará girando en este nivel alrededor de la Tierra. Aquí cuando vean estas gráficas extrañas del espacio-tiempo como estiradito hacia abajo, esta línea va como 1 entre R, por eso estas están así. Entonces lo que hizo fue poner la energía cinética y la fuerza eléctrica, la energía potencial eléctrica, y obtener la energía total del electrón en la órbita. Y aquí aplicó un truco macabro, que es la cuantización del momento angular. O sea que la masa del electrón por la velocidad del electrón por el radio de la órbita del electrón debe ser igual a n veces la h de Planck entre 2pi. Esto es el momento angular, y si pasamos esta r para acá abajo nos quedaría 2pi por r. Entonces lo que está diciendo es que hay una longitud de onda del electrón que vale 2pi por r y que debe ser igual a h entre p por e. Además, este electrón está siendo acelerado para mantenerse en una órbita circular, y de acuerdo al principio que vimos en los rayos X, de que los electrones acelerados tienen que radiar luz, este electrón debería perder energía y caer hacia el núcleo, y el átomo se acabaría. Todos los átomos del universo se acabarían si este electrón radia por estar acelerado. Entonces propone Bohr su postulado de que aquellos electrones que cumplan esta ecuación
que el momento angular sea igual a n veces h de Planck entre 2pi, esos electrones no radian. Ese es el postulado más importante de Bohr. Proponer que en la naturaleza los electrones que cumplan esta ecuación no radian, por lo tanto el átomo va a vivir forever. Esto nos da ciertos niveles de energía permitidos. Juntando esta ecuación con esta otra, se pueden despejar los valores permitidos del radio y los valores permitidos de la energía. Aquí vemos que la energía ya no depende ni del radio ni de la velocidad, nada más depende de esta n, la n de esta cuantización. Bohr crea un modelo donde calcula la energía que hay entre dos niveles de energía, obteniendo esta fórmula, lo cual coincide perfectamente con los niveles de energía observados para el átomo de hidrógeno. Es decir, para esta rayita roja le mete aquí el N1 igual a 2 y el N2 igual a 3 y se observa esta rayita roja. Le mete aquí el N1 igual a 2 y el N2 igual a 4 y le sale la energía que corresponde a un fotón de la frecuencia de esta rayita azul. Entonces en la mecánica cuántica se tienen que crear modelos matemáticos que nos permitan dar los resultados, pero sin poder en realidad medir el átomo. No se puede medir el tamaño del átomo directamente en esta época, ni mucho menos la velocidad de los electrones, pero el modelo da resultados buenos. Heisenberg dijo que es imposible medir con exactitud la posición x y el momentum mv del electrón, y el producto de los errores debe ser siempre mayor a la constante de Planck entre 4pi. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg y nos da una idea de que no podemos hacer modelos exactos, solo aproximados hasta este número. Bueno, finalmente llega un modelo atómico en donde los electrones ya no son partículas, sino que son ondas, y la ecuación de la energía ya no es para partículas, sino que es una ecuación para ondas, la ecuación de Schrödinger, donde el potencial y la energía cinética son operadores y la energía total es una derivada con respecto del tiempo de la función de posición probabilística del electrón. Entonces resulta ser que hoy en día se sabe que los electrones y los protones y muchas partículas tienen spin, un momento magnético propio, lo cual ocasiona que se generen nubes electrónicas de muchas formas alrededor del núcleo atómico. Estas son como formas de nubes electrónicas alrededor del núcleo. Y la riqueza de tipos de órbitas electrónicas se traduce en riquezas de comportamiento de los materiales. Tal vez faltan muchos efectos por descubrir. Para empezar, esto hace que haya distintos tipos de enlaces químicos y de energías químicas. Dirac encontró que también la forma de estas nubes electrónicas hace que algunos materiales se comporten como paramagnéticos, entre otras muchas posibles propiedades de los átomos. Entonces, a partir de la ecuación de Einstein, se tiene que la masa es equivalente a la energía, y esto promete que podemos sacarle mucha energía a los átomos. Durante la fusión nuclear que se produce en las estrellas se libera muchísima energía. Se están tratando de hacer aparatos que generen energía eléctrica a partir de la fusión nuclear, y
A partir de la fisión nuclear, que es cortar o romper átomos, también se obtiene mucha energía. Ya existen las nucleoeléctricas que funcionan a base de fisión nuclear y es tanta la energía liberada que las cosas pueden explotar. Las bombas de fisión y las bombas de fusión son muy peligrosas, más las de fusión. Este, pero bueno, el conocimiento es una herramienta y se puede usar para el bien, para no tener que usar petróleo y poder producir toda la energía que el ser humano necesite. Y bueno, hay muchos fenómenos cuánticos que hoy en día se tratan de utilizar para generar los dispositivos del futuro. Las computadoras cuánticas, los medios de transporte más rápidos, las telecomunicaciones más seguras, este, la mecánica cuántica relativista gravitacional nos podría servir para usar hoyos negros para ver el tamaño real del universo y muchísimas otras cosas. Pero los fenómenos que mencioné aquí fueron los más importantes de los inicios de la física moderna, que es el estudio de la luz y los átomos. Gracias.